Bueno, vamos a concluir esta breve, digamos, travesía que hemos hecho sobre los temas correspondientes a este trimestre, ¿no? Este semestre de Metafísica 1, con el tema 18, crisis de la razón e irracionalismo. Bueno, este tema se articula y continúa el tema anterior, ¿no? Hemos visto el intento no tanto de sustituir una razón por una mera sin razón, sino un intento por pluralizar, desarrollar, eh, digamos, ampliar la razón racionalista clásica, moderna, decimonónica, como decía Ortega, a una razón mucho más abierta a los intereses del sujeto, a los intereses vitales, a los intereses en realidad que retoman elementos que normalmente se llaman irracionales. Más bien es un intento de extender la razón pluralizándola y flexibilizándola a ámbitos marginales o excluidos por la razón clásica. Estos pensamientos, esta crítica a la razón y de la modernidad, se ha acogido normalmente bajo el rótulo de posmodernidad. Pero hay que tener en cuenta que, vamos a ver, la idea de posmodernidad es una idea de una respuesta a la sensación de crisis que la propia modernidad desarrollaba, ya digo, los primeros atisbos en el cambio del siglo XX, los segundos atisbos en los años 20, tercero después de la Segunda Guerra Mundial y por último en los años 60-70, mayo del 68. Es decir, hayan sido como sucesivos escalones de una sensación de crisis de la modernidad. Ahora bien, ante esa sensación de crisis se puede colocar uno de muchas maneras, ¿no? Una es simplemente las tradiciones neorrealistas, neorracionalistas, neomodernas, que simplemente dicen, bueno, pues lo que hay que hacer es volver a relanzar la modernidad tal cual, ¿no? Quizá hacer algún pequeño ajuste, pero seguir, porque no hay alternativa, ¿no? Esa es la tradición normalmente analítica, normalmente liberal, normalmente la capitalista, la conservadora, ¿no? Es decir, no poner en entredicho el núcleo fundamental de la razón occidental de la modernidad en ese sentido. Hay otra posición que que viene de esos elementos antimodernos que han estado agazapados, por el dominio casi absoluto de la modernidad en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Movimientos antimodernos, entre los cuales la clave fue los dos elementos esenciales que Deleuze denominaba neoarcaísmos, son el resurgimiento de las religiones y el resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? Estos son movimientos, antiguos, conservadores, tradicionales, que intentan desarrollar una lógica antimoderna. Y bueno, ahí uno de los elementos esenciales pues, fue, por ejemplo, el Papa Wojtyla, ¿no? Pero claro, el problema, lo que estos movimientos obvian, es que para ser posmoderno hay que estar, digamos, convaleciente de la modernidad, como diría Bátimo, ¿no? Es decir, haber pasado por la modernidad. Y claro, obviamente, el pensamiento antimoderno de corte tradicional, de corte religioso, no ha pasado por la modernidad. No hay que olvidar la condena al modernismo de los papas a finales del XIX y principios del XX. Es decir, ese pensamiento, como mucho, ha sido condescendiente con la modernidad, ha transigido con la modernidad, como por otro lado con la democracia, dicho sea de paso. Pero que aprovecha los momentos de debilidad, tanto de la modernidad como de la democracia, para sacar la patita de un derecho natural, de un elemento, que de forma intuitiva no puede adaptarse a la racionalidad, etcétera, etcétera. Es decir, reivindicar la fe, reivindicar la revelación, etcétera, como elementos de verdad semejantes e incluso superiores a la racionalidad. Bien,
yo creo que lo más positivo no es situarse en ninguno de estos dos extremos, ¿no? O sea, en el de intentar mantener la racionalidad y la realidad posmoderna como con algún pequeño ajuste, o cargársela completamente y volver a una filosofía perennis, volver a la revelación, volver a la religión tal cual, sino una posición posmoderna, gente en donde está gente como Lyotard, como Bátimo, como Ventura Sousa Santos, en diferentes versiones, más o menos revolucionarias, más o menos críticas, más o menos, digamos, contemporizadoras. Hay una posmodernidad de derechas, una posmodernidad que aprovecha la crítica de la modernidad para tirar todo, la modernidad, incluido los grandes proyectos igualitarios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad, instalarse cínicamente en la modernidad, en esta ruina de la modernidad, pero hay otra posmodernidad crítica, una posmodernidad que es una modernidad consciente de su propio problema, ¿no? De sus propias carencias, de sus propios límites, y que intenta ampliar la racionalidad sin destruirla del todo. Yo creo que este es el punto en el cual se sitúa, por ejemplo, Lyotard en un texto que se llama Reescribir la modernidad. Estos pensamientos parten de una concepción de la posmodernidad como una reescritura de la modernidad, como una promesa de la que está preñada la modernidad definitiva y perpetuamente, ya que dicha modernidad presupone la conclusión a salir de sí misma y resolverse en algo distinto resultante de un equilibrio final. En ese sentido, la posmodernidad no es tanto una antimodernidad, no es tanto un rechazo absoluto de la modernidad, sino algo que una idea de modernidad como reelaboración continua, como una especie de reconstrucción permanente de la propia racionalidad y en ese, manteniendo el proyecto moderno de emancipación y ampliándolo. Antes de pasar a los pensadores puramente posmodernos, vamos a retomar dos reelaboraciones de la dialéctica que a pesar de todo están ahí presentes, apoyando y debajo de muchos del pensamiento pues, posmoderno, ¿no? Son por un lado la dialéctica negativa de Adorno y por otro lado ese monumento que es la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre. Que tuvo la desgracia de salir en unos años en los cuales fue paralela al desarrollo del estructuralismo y especialmente en la línea marxista del desarrollo de Althusser. Entonces se perdió la novedad de la crítica de la razón dialéctica que ha quedado como una obra, digamos, sin desarrollar, una obra cuya potencialidad ha quedado un poco paralizada, ¿no? No del todo, porque gente como Guattari, como Deleuze dice, menos mal que estaba Sartre para sacarnos de las tres H, ¿no? Deleuze decía que menos mal que estaba Sartre para sacarnos de las tres H, ¿no? De Husserl, Heidegger y Hegel, es decir, filosofía de la conciencia, filosofías del sujeto, al menos en su primera versión, ¿no? Entonces, ya digo que, bueno, estos autores retomaron al segundo Sartre, ¿no? Al Sartre de la razón dialéctica, crítica de la razón dialéctica, pero en general ha quedado, es una obra que no se ha desarrollado del todo. Vuelta a la dialéctica negativa. Bueno, en los dos autores, tanto en Adorno como en Sartre, hay una recuperación de la dialéctica hegeliana, ¿no? Aunque en Adorno también matizada por Kant. Hay una especie de reconocimiento de la dialéctica. Eso es importante, ¿no? También. Lo que pasa es que eso, y del carácter negativo, la dialéctica negativo, en el sentido de crítica del positivismo. Dice, es una dialéctica negativa que exige para ser verdadera el pensar también contra ella misma, midiéndose con lo más extremo, con lo que escapa al concepto. Ahí, en cambio, es la salida, se puede llamar kantiana, neocantiana del hegelianismo. Hay algo que escapa al concepto, el individuo escapa al concepto. Hay elementos que se separan, que no pueden ser dominados por el concepto. Y ahí justamente es donde
Adorno, junto con la estética, teoría estética y dialéctica negativa son obras paralelas y que se refuerzan. ¿Dónde va a estar la resistencia? En el individuo y en la estética. Elementos que se apartan, intentan ir más allá del concepto, de la abstracción del concepto. La filosofía en estas condiciones tiene que perder la esperanza de la totalidad, al menos de la totalidad hegeliana, ¿no? De esa totalidad que elimina, tritura y diluye todo. Y además tiene que desplegarse como una autocrítica de la filosofía que, aunque siga siendo filosofía, intenta ir más allá de la lógica de la identidad, abriéndose la diferencia. Veremos que el gran descubrimiento de toda la posmodernidad ha sido la filosofía de la diferencia, la filosofía del otro, ¿no? La dialéctica propuesta por Adorno es un proceso progresivo y regresivo a la vez, que llega a la diferencia a través de la identidad. Esta dialéctica es materialista porque parte de la prioridad del objeto y considera el sujeto como un residuo mitológico. Eso va a ser un punto también esencial, ¿no? Siempre del pensamiento posmoderno. Poner entre paréntesis la idea del sujeto moderno, del sujeto burgués. Hay una metafísica a través de la ranura, dice Adorno, que va más allá del sujeto. Adorno elabora su dialéctica negativa como crítica inmanente de la ontología heideggeriana y la desarrolla a través de varios modelos. Una metacrítica a la razón práctica, que se establece a través de la dialéctica de la libertad, una teoría de la historia natural, concepto retomado de Benjamin también, neutralizando la digamos, la novedad, la apertura a la novedad de la historia con el fijismo de la naturaleza y al mismo tiempo dotando de estabilidad a las leyes históricas, de estabilidad natural. La idea de historia natural y por último una meditación sobre la metafísica concebida como una autorreflexión de la dialéctica abierta a la estética. Bien, estos son algunos de los puntos de esta gran obra que también merecería ser recuperado. Hablando ahora un poquito de Sartre. Sartre, justamente el problema que se plantea es intentar, digamos, dotar al marxismo de una teoría del sujeto que él considera que el marxismo, tanto en su versión socialdemócrata como en su versión bolchevique, comunista, stalinista, no ha tenido. Y para eso se retoma a Kierkegaard, retoma la tradición existencialista del individuo. La crítica existencialista y materialista al idealismo hegeliano, reprochando que Hegel al final no es suficientemente negativo, que se mantiene demasiado en el positivismo, acepta demasiado lo dado, identifica inmediatamente el ser y el saber. Sin embargo, Sartre retendrá de Hegel y de Marx la noción de historia como totalidad en la que se produce la síntesis de la unidad del individuo con la pluralidad del grupo. Y justamente en ese sentido, él desarrolla con su teoría de los grupos sujetos una nueva subjetividad que será retomada en clave política por Guattari y que es una subjetividad grupal, colectiva, que intenta eliminar la tradición, digamos, monológica, solipsista del sujeto moderno. Bien, hay un desarrollo de la filosofía posmoderna. En un lado, las filosofías de la diferencia, tanto de Lyotard como de Foucault, como de Deleuze, que al mismo tiempo son microfísicas, microfísicas del deseo, microfísicas del poder, son digamos, si hay algo que los podría reunir aceptando la diversidad, sería el acento puesto en la diferencia frente a la identidad, ¿no? Son filosofías de la diferencia, filosofías que intentan ir más allá del concepto, que intentan ir más allá del sujeto, intentan abrir, pluralizar, micrologizar ese sujeto con, estableciendo la microfísica del poder y la micro la visión esta Foucaultiana y la micro
física del deseo, las máquinas deseantes, el aspecto, el ámbito de lo molecular en oposición a lo molar, que es lo agregado, lo macroscópico, lo molecular, lo energético, lo ligado al deseo en Deleuze. Bien, son críticas de la identidad, críticas de la razón, pero desde un punto de vista racionalista, que retoman a Nietzsche, a Freud y a Marx también como críticos racionalistas de la razón, que intentan, digamos, de fisurar, romper esa racionalidad maciza, esa racionalidad positivista que ha dominado el ámbito de la filosofía moderna. Estas tendencias son filosofías nietzscheanas, filosofías del deseo, que desarrollan una ética y una política abiertas a la estética, abiertas a la revolución, críticas del positivismo, críticas de la jerarquía, filosofías que recuperan el cuerpo, recuperan el deseo, buscan el lado, como dice Foucault, ¿no? El lado impensado del pensamiento, el lado irracional de la razón, buscando justamente esa idea de una razón más amplia, más, más, más abierta a la diferencia, más plural, pero al mismo tiempo una razón más pequeñita, menos ambiciosa, menos soberbia. Este aspecto de crítica a una noción fuerte de ser y de razón es la clave del otro gran elemento, que es la hermenéutica. La hermenéutica, a partir de Heidegger y Gadamer, llega a su culminación con Bátimo en su esfuerzo por construir una razón con minúscula, una ontología declinante, una idea de ser débil, de razón débil, de pensiero débole, que, digamos, retoma la crítica y la destrucción, reconversión, retorcimiento, Verbindung de la metafísica occidental que desarrolla Heidegger, especialmente el segundo Heidegger. Ahí Bátimo intenta plantear un problema de más allá del lenguaje sin aceptar una solución fundamentadora, recompositiva y en última instancia racionalista. Bátimo, retomando por un lado a Nietzsche, por otro lado al segundo Wittgenstein, por otro lado al segundo Heidegger, propone frente al pensamiento dialéctico y a las estrategias neorracionalistas una filosofía de la diferencia disruptiva y disolutiva a la razón clásica que se esfuerza, dice, por instaurar con lo otro, la razón, una relación que no sea reductible a un esquema dialéctico de inversión o integración, dando lugar a un pensamiento en el cual la relación de fundamentación se ha disuelto en una multiplicidad verdaderamente descentrada. Ese pensiero débole se instala en la crisis de la racionalidad clásica y de la técnica moderna, se sitúa en la línea de Nietzsche y Heidegger y intenta desarrollar una filosofía de la diferencia de corte nietzscheano en la línea del simulacro y en la línea de una cierta concepción positivista del, del, de la razón. Es una idea, una ontología del declinar, un pensamiento débil que concibe el Grun en lugar del Grun como Abgrund, como abismo, como un Grun, como no fundamento, un fundamento en lugar de fundamentar Grun es un Grun en el sentido chilingeliano o Abgrund en el sentido de abismo, un Grun como Abgrund, como no fundamento. El sentido del ser es un movimiento que no conduce a ninguna base estable, sino a una permanente dislocación en la que los entes se encuentran desprovistos de todo centro. Esa noción de dislocación, ¿no? De pluralidad, son cosas que resuenan también en el pensamiento
de Lesiano y Foucaultiano. No en vano son todos hijos de Nietzsche y de Marx. En el mundo moderno caracterizado por el Gestell, por el imponerse de la técnica, el ser ya no es un fundamento, sino un acontecimiento, un ereignis. Bátimo retoma esta noción clave del segundo Heidegger. Ereignis es un ente que es el ereignis es una especie de claro en el cual una apertura al ser como acontecimiento, como algo que acaece, como que acontece. No es un ser como presencia, sino un ser como acontecimiento. El ereignis, dice Bátimo, es el ámbito oscilante en el que hombre y ser se enfrentan, de manera que el hombre es apropiado, eignet, por el ser, y el ser es consignado, eignet, por el hombre, al hombre. En ese sentido, la ontología débil y declinante de Bátimo se sitúa en la idea de un pensamiento ultrametafísico, un pensamiento más allá de la metafísica, en la línea del segundo Heidegger. Los simulacros para Bátimo son sombras que reenvían a algo más fundamental que ellos. Y la razón, el pensiero débil, es una razón rememorativa, un denken como andenken, como nemosine, como recuerdo, como memoria, que da lugar a un pensamiento débil como esfuerzo por ponerse en contacto con recuerdos, ruinas y mensajes entendidos como traza. Aquí hay una especie de resonancia benjaminiana, ¿no? Hay un intento de recuperar las trazas del pasado, esas capas del pasado que han sido eliminadas, que han sido machacadas por el desarrollo de la modernidad y que pueden ser recuperados como posibilidades alternativas de otras posibilidades de modernidad. Bien, el ser, de aquí se trata, es un ser concebido como transmisión, como herencia. O sea, hay una especie de referencia al pasado, remisión al pasado, transmisión, herencia, Überlieferung, pero al mismo tiempo hacia el futuro. Es un ser concebido como Geschicht, como destino, como envío. Es decir, es una especie, los tres aspectos, las tres presentaciones del ser y del tiempo que había analizado Heidegger en su obra inicial Ser y Tiempo, se retoman aquí, ¿no? Pasado en un presente que reenvía a un futuro. Un ser como recuerdo rememorante del pasado que se proyecta hacia un futuro que no se agota en el presente. Bien, estos son algunos de los puntos fundamentales de ese tipo de pensamiento posmoderno que se sitúan intentando analizar y desarrollar la razón moderna, pero en una clave antimoderna, ¿no? Bueno, más que antimoderna, como autocrítica de la modernidad. En cambio, se produce un intento, digamos, neoclásico, se podría denominar, neorracionalista, un intento de recuperar la razón clásica en Habermas y Bellmer, que critican el posmodernismo, especialmente Habermas, relacionándolo con el liberalismo conservador y neoconservador, ¿no? Creo que ahí hay una especie de mala lectura de Habermas que intenta justamente para apuntalar la razón en ruinas, la modernidad en ruinas, atacar todo lo que pueda suponer un ataque a la modernidad. Y yo creo que ahí se equivoca, ¿no? Y no es capaz de ver las potencialidades, digamos, revolucionarias, transformadoras que tiene el pensamiento postmoderno, ¿no? En ese sentido, él sigue pensando que lo que se trata es de desarrollar la lógica, la razón occidental en una clave dialógica que supere un saber reconstructivo,
que para él pues supere las antinomias entre lo empírico y lo trascendental, lo consciente o transparente y lo inconsciente y opaco, el origen y la alienación por medio de su paradigma comunicativo. A partir de Fichte, Habermas replantea las aporías de la filosofía del sujeto y sus consecuencias. El positivismo como conclusión del intento de escribir una autoproducción de la especie, el escepticismo como consecuencia de las utopías psicoanalíticas o fenomenológicas que buscan una transparencia total y por fin el terror estatal como conclusión de las filosofías escatológicas de la historia. Bueno, y vamos a concluir también con una alusión a un pensador español, un pensador joven, discípulo de Muguerza y Sacristán, Gerard Vilar, un pensador que se ha movido en el ámbito de la estética y últimamente de la ética y la política, y que ha desarrollado a partir de su propio idioma catalán la noción de senderi, que es una versión, una especie de recreación del seni catalán a partir de la idea de sindéresis aristotélica, un tipo de razón posmoderna, de razón débil, no batiminiana, pero que va en la misma línea, ¿no? En ese sentido, él entiende la sindéresis, el senderi, ¿no? La noción de senderi, que significa cordura, seso, tino, como un tipo de microracionalidad de tipo praseológico y ético que ha renunciado a toda pretensión de seguridad, de certeza, de universalidad, de garantías de cientificidad para dejar paso a una ética ajustada a las limitaciones del hombre y a sus capacidades creadoras y de inventiva, sin abandonar, sin embargo, el punto de vista de la humanidad, punto de vista que ilumina las formas actuales de la cosificación y que constituye el alma de todo pensamiento auténtico, aquel que por una parte aprehende su época en pensamientos y por tanto no rehuye sus contradicciones, excisiones y precariedades, antes al contrario, y por otro lado las asume como fertilizantes para creer, inventar y hacer surgir un pensamiento como futuro y de futuro. Bien, pues yo creo que es importante, y concluimos con esto, una razón posmoderna que es una modernidad reescrita, una razón moderna autocrítica, una razón que desarrolla los elementos creativos, estéticos, en detrimento de los criterios puramente cientificistas. Guattari insiste mucho en ese carácter creativo, en ese carácter estético, de la política en detrimento del predominio del paradigma cientificista que ha desarrollado la ética y la política revolucionaria en nuestra modernidad. Esa ética que asume los objetivos de la modernidad, pero modulándolos de otra forma, de forma autocrítica, de forma más humilde, de forma menos soberbia, es la conclusión última de esta reflexión que dejo aquí. Muchas gracias.